2 horas de historias escalofriantes, relatos reales de horror inexplicable, revelados en invierno. Esteban camina por las calles desiertas de su barrio, un lugar donde el miedo parece aferrarse a cada esquina. Es de noche, y su trabajo en la lavandería lo obliga a volver a casa cuando tanto la oscuridad como el silencio son abrumadores. Desde lejos, su hogar se dibuja como un refugio en medio de la tormenta, pero esa noche tiene un aire diferente, cargado de tensión. Al cruzar la puerta del transporte público, un escalofrío recorre su espalda. Es solo el cansancio acumulado. Al mirar a su alrededor, los rostros de siempre se convierten en sombras, ecos de vidas ajenas que parecen juzgarlo, observarlo. Un presentimiento inusual lo acosa, como si lo que ansía la penumbra fuera a atraparlo. Al llegar a su casa, la puerta entreabierta lo detiene en seco. El corazón le late con fuerza, un miedo visceral lo invade. Un olor extraño, mezcla de humo y algo más, lo envuelve, asfixiándolo. Sus pensamientos vuelan. ¿Ha pasado algo? ¿Su madre? Con pasos cautelosos, empuja la puerta y entra. La familiaridad del hogar se ha transformado en un laberinto de sombras. ¿Mamá? Su voz tiembla en el vacío. La respuesta es un eco que resuena en su mente. Te veo. No dejes que salga. Escucha en un susurro, aunque cree que solo es su imaginación. Mientras avanza por el oscuro pasillo, su mirada se detiene en un papel arrugado en el suelo. La nota es escalofriante, su caligrafía temblorosa grita desesperación. Cada palabra la siente como una cuchillada en el pecho. La preocupación por su madre se intensifica. La sonrisa amable de don Luis, su vecino, cruza su mente. En los últimos días, él había hablado de cosas inquietantes, de sombras que se arrastran en la oscuridad. Por un instante, Esteban cree que el cerciorarse de la seguridad de su mamá podría calmar su creciente angustia. Pero el susurro en la penumbra lo hace dudar. El aire se vuelve irrespirable. Un ruido detrás de él lo saca del ensueño. Se vira y ahí está, una sombra que roza entre las sombras. Es solo mi mente, repite, aunque el terror empieza a apoderarse de él. Justo cuando decide huir, un grito sordo brota de su interior. La desesperación lo envuelve, frena su avance, sacudido por el miedo, pero la voz se vuelve más dura, más insistente, se arma de valor, sabiendo que no puede dejar que el caos lo consuma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Regresa a la lavandería, buscando ayuda. Camina entre pasos vacilantes hacia la estación de policía. El aire frío lo golpea y sus pensamientos se apilan en su mente como nubes oscuras. Con cada paso, una mezcla de incredulidad y pánico lo embargan. Su madre está en peligro. Les grita a los agentes que lo miran como si estuviera loco. La indiferencia en sus ojos lo hiere, dejándolo más solo que nunca. De regreso a casa, cada sombra le espanta más que la anterior. Cuando ve a don Luis en la ventana, la sonrisa perturbadora de su vecino le congela la sangre. Nos está buscando, Esteban. Parece chivarse el viento en su oído. La risa de niños resuena en la penumbra y un grito sordo estalla en su pecho. La conexión entre lo conocido y lo extraño se entrelaza y una sola pregunta queda en el aire. ¿Qué acecha realmente en la oscuridad de su hogar? El silencio que llenaba el hogar era ensordecedor. Esteban, con el pulso acelerado,
Decidió no dejarse dominar por el miedo. Sabía que tenía que encontrar a su madre y descubrir qué había ocurrido. Intentando despejar la mente, tomó una linterna de la mesita, sabiendo que la luz sería su única aliada en la oscuridad abrumadora. Mientras iluminaba el pasillo, sus manos temblaban. El aire frío se metía en su pecho como cuchillos helados. Cada sombra parecía cobrar vida, cada ruido del viejo edificio resonando como un grito aterrador en su mente. «No dejes que salga». Las palabras de su madre repetían en su cabeza como un mantra aterrador que lo empujaba hacia adelante. De repente, un golpe seco sonó desde la cocina, como si algo o alguien se hubiera caído. Esteban se congeló. Su cuerpo instintivamente se acercó a la insondable oscuridad de la puerta de la cocina. «¡Mamá!». Su voz casi se apagó. La linterna temblaba mientras daba pasos vacilantes, la luz moviéndose errática, arrojando sombras que danzaban a su alrededor. Cuando asomó la cabeza, la visión que encontró lo paralizó. La cocina estaba oscura, con la ventana abierta dejando entrar un aire helado y un olor a algo quemado que no podía identificar. Sin embargo, en medio del caos, en el suelo, entre los restos de cerámica rotos, había algo, una muñeca. Era la misma muñeca que su madre le había regalado cuando era niño. Una vez más, la caligrafía temblorosa de la nota regresó a su mente. Un sollozo ahogado penetró en sus oídos. Esteban dio un paso atrás, el miedo arrugando su rostro. «¿Mamá?», gritó, esperando que ella respondiera. Pero solo recibió el eco de su propia voz, un recordatorio de la soledad que lo rodeaba. A su alrededor, sombras se acumulaban, creando una sensación de ser observado, un terror que colapsaba los confines de su lógica. De repente, escuchó un susurro tan bajo que casi no pudo captar. «¡Ayúdame!». Viajar a través de su pecho era como serrucho, pero no podía dejar que el pánico lo dominara. Se acercó más a la cocina. La corriente de aire parecía jugar con su cabello. Se sentía como si alguien estuviera ahí, detrás de las paredes, esperando. En un impulso, Esteban iluminó con su linterna hacia el rincón más oscuro, sintiendo instantáneamente que no estaba solo. La luz se detuvo en una figura. Era su madre, paralizada, con ojos desorbitados y una expresión de terror absoluto. Su visión chocó contra la de Esteban, y en un instante todo cambió. Ella susurró, sus labios temblando. «No mires atrás». El corazón de Esteban se detuvo. Algo en su interior le decía que dar la vuelta, salir corriendo y nunca volver. Pero no podía ignorar a su madre. Dando un paso hacia ella, su mente luchaba contra el instinto de huir. ¿Qué había en el pasillo que su madre temía tanto? Un ruido detrás de él, un roce que se arrastraba como un animal en el suelo, lo hizo girar de golpe. La linterna se apagó. El oscuro silencio se volvió pesado, un vacío absoluto que le cortó la respiración. «¡Mamá!», gritó, sintiendo que el terror lo devoraba. Esteban sintió que un frío usaba su piel como ropa. La oscuridad lo rodeaba, apretujando sus sueños. Con su corazón en la garganta se preguntó, ¿qué había dejado escapar su madre en su desesperación? Lo que comenzó como un simple regreso a casa, se convirtió en una lucha contra una presencia que lo acechaba, y su única esperanza se esfumaba. Un ruido sordo, una puerta que se cerraba lentamente resonó en el fondo. La claridad de su hogar se desvanecía, llevándose consigo lo que una vez conoció. ¿Quedaría algo de su madre en este oscuro caos? ¿Qué había más allá de la puerta que se cerraba? El silencio fue interrumpido por un crujido agudo, como si algo tratara de abrirse paso a través de las viejas tablillas del piso. Esteban sintió cómo su estómago se encogía, y el fuego de su adrenalina lo obligó a moverse hacia la cocina, el impulso de encontrar a su madre superando a su miedo. Con una mano, el joven palpa el muro, buscando el interruptor de luz.
El frío era más intenso, como si la casa misma estuviera absorbiendo su calor. Finalmente encontró el interruptor y lo pulsó. La luz encandiló la habitación, pero no le dio la calma que esperaba. La figura de su madre seguía ahí, con sus ojos desorbitados y su rostro pálido, inmóvil como una estatua. «Mamá, ¿qué pasa?», volvió a gritar, sintiendo que la desesperación lo dominaba. Ella no respondía, solo miraba hacia el pasillo, donde la oscuridad se espesaba. La muñeca a sus pies parecía reír con una sonrisa burlona. La locura se fue apoderando lentamente de Esteban, dejándolo en un limbo de terror y confusión. De pronto, la linterna en su mano volvió a apagarse, sumiéndolos a ambos en una penumbra inquietante. Sin más opciones, Esteban tomó aire y avanzó, el sonido de su respiración retumbando en el eco de la casa. La figura sombría de su madre se movió. Un pequeño movimiento hacia adelante, sus labios temblando casi como si estuviera tratando de hablar. «Mamá», murmuró él, titubeante. Ella lo miró a los ojos y en un susurro apenas audible le indicó que se detuviera. «No mires detrás de ti», volvió a repetir, su voz temblorosa como una hoja atormentada por el viento. Pero en ese momento, Esteban sintió una fuerza impetuosa a sus espaldas, como si algo lo empujara hacia el pasillo. El instinto de supervivencia y la curiosidad se desencadenaron en su mente. Sin pensar, se giró lentamente, iluminando con la linterna la oscuridad densa que lo rodeaba. Pero no había nada, solo el vacío. Sin embargo, la presión en su pecho creció y un susurro insistente lo invadió. «Él está aquí», decía la voz, haciéndose más fuerte, más cercana. Esteban volvió a mirar a su madre, quien ahora tenía lágrimas brotando de sus ojos. «Sal de aquí, Esteban. ¡Corre!», gritó, su voz llena de un terror palpable. El brillo de una sombra se proyectó detrás de ella, una imagen que vibraba sombría. Instintivamente Esteban dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió como algo gélido lo agarraba por la muñeca. Un grito desgarrador reverberó en la cocina, proveniente de su madre. En un instante, ella fue absorbida por la sombra, su figura desvaneciéndose como un susurro en la brisa. «Mamá». Su voz se quebró en un lamento. La muñeca, ahora solo a sus pies, comenzó a moverse lentamente, como si tuviera vida propia. Esteban sintió un nudo en el estómago, un horror que se expandía en su interior. El pasillo se expandió. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y todo lo que pudo hacer fue correr. Sus pies estaban pesados, como si el suelo quisiera retenerlo. La puerta de entrada se convirtió en un juguete, lejos de su alcance. Detrás de él, la risa de la muñeca se hacía eco, resonando con el mismo tono que el susurro que ahora lo rodeaba. «No dejes que salga». Sin saber a dónde ir, chocó con algo en el umbral de la entrada, algo que estaba esperando. Con un grito, giró hacia su izquierda, y sus ojos se encontraron con un rostro sin forma, un rostro que lo conocía. El terror se mezcló con la rabia, mientras se preguntaba si realmente podría escapar de su hogar, o si, en su desesperación, había liberado fuerzas que no podían ser contenidas. La penumbra se abalanzó sobre él, y en ese momento se dio cuenta de que lo que creía que era un final podría ser solo el principio de su condena. ¿Qué había desatado al cruzar el umbral de su infancia? ¿Podría salvarse? ¿O su madre había hecho un sacrificio que él jamás podría comprender? El corazón de Esteban latía con fuerza, un tamborileo desesperado que resonaba en sus oídos. Su mente estaba en blanco, la adrenalina invadía cada rincón de su ser. La figura amorfa que lo había confrontado se había desvanecido, pero la risa de la muñeca seguía retumbando en su cabeza, implacable. Cuando se dio cuenta de que el frío helado de la casa le calaba hasta los huesos, una punzada de pánico lo atravesó. Apenas tuvo tiempo para girar en dirección opuesta a la sombra y correr hacia el umbral de la cocina. Cada paso que daba
parecía un boomerang que lo acercaba más al abismo del miedo. La luz de la cocina parpadeó de nuevo, y en un breve destello vio las paredes adornadas con retratos que parecían observarlo. Las caras ahora sonreían, distorsionadas y burlonas, como si disfrutaran de su tormento. «¡Mamá!», gritó, aunque sabía que ya no había esperanza en esas palabras. En su apuro chocó con la mesa, sintiendo el golpe agudo de una esquina en su cadera. Pero el dolor se mezcló con la euforia de seguir con vida. Sin detenerse, siguió en dirección a la puerta trasera, donde la luz distante de la luna prometía algún tipo de salvación. El sonido de pasos resonó detrás de él. Esteban se detuvo, conteniendo la respiración. «No puede ser», murmuró, sus ojos recorriendo la penumbra en busca de movimientos. Pero no había nadie. Un instante, dos. Fue suficiente para que la esperanza lo engañara. Estiró la mano hacia el pomo de la puerta, girándolo con fuerza. Estaba atascado, como si la casa no quisiera dejarlo escapar. Una sensación de desesperación lo embargó. «¡Sáquenme de aquí!», gritó, golpeando la puerta. De pronto sintió el frío viento que venía del exterior como una caricia que prometía libertad. Era ahora o nunca. Finalmente, un giro audaz y la puerta cedió. Esteban salió corriendo, pero se detuvo al instante al ver lo que lo rodeaba. El jardín, antes vibrante y lleno de vida, estaba cubierto por una densa neblina que parecía pulsar. Las sombras entre los árboles se movían de manera antinatural, como seres danzantes que esperaban capturarlo. Sin pensarlo, se aventuró hacia el camino que conducía al bosque al final del jardín. La respiración se le aceleró, cada hoja crujía bajo sus pies, cada paso era una invitación al horror. Sus sentidos estaban a flor de piel, esperanzado de encontrar un refugio, un alma que le entendiese. De repente, la muñeca apareció en un claro, sentada en una roca como si lo estuviera esperando. Su risa resonaba más fuerte que nunca, a veces como un lamento y otras como un canto. Esteban se sintió atraído, incapaz de resistir la extraña magnitud de esa figura, pero sabía que era un juego mortal. «Ella lo trajo aquí», murmuró en voz baja, recordando la advertencia de su madre. La realidad comenzó a distorsionarse a su alrededor. Las sombras se arrastraban con formas grotescas que lo acechaban. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud del bosque. Era un sonido que resonaba con el eco del terror. Su madre había vuelto a su mente, reflejando su angustia. Esteban sintió un tirón, un deseo de regresar a la casa, de descubrir qué pasaba realmente. Pero ¿y si eso era lo que la muñeca quería? Fue entonces cuando se dio cuenta de algo terrible. La muñeca no era solo una muñeca. Ella tenía el poder de arrastrar a las almas hacia la oscuridad. Su madre lo había advertido. Él estaba cayendo en la misma trampa. Desesperado, dio un paso atrás, pero la risa se volvió una cacofonía que lo envolvía. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presión sobre su pecho que lo obligó a mirar hacia el cielo. Las nubes se estaban oscureciendo, como si el día estuviera clamando por la noche. «¡No!», exclamó, sintiendo que su cuerpo lo traicionaba al no poder moverse. Todo lo que había conocido se desvanecía en una tela de sombras y ecos. La casa a lo lejos parecía una boca monstruosa, y sabía que el tiempo se le estaba acabando. ¿Qué iba a hacer? ¿Regresar o enfrentarse a la muñeca que había comenzado todo? El reloj sonó, y la noche parecía reírse con él. Esteban sintió que el final se acercaba cada vez más, pero la pregunta también siempre pulsaba en su mente. ¿Qué sería de él si caía en ese abrazo helado? La muñeca sonrió, y el eco de su risa reverberó en el aire denso y frío, como un canto de sirena que atraía a Esteban hacia su perdición. Él, paralizado por el terror, sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Cada latido de su corazón marcaba un compás de desesperación.
La sombra de la casa se extendía como si quisiera engullirlo en ese instante. Esteban intentó cerrar los ojos y evocar su hogar, la calidez de su madre, pero el murmullo del bosque lo rodeaba, transformando todo en un oscuro laberinto. «No puedo quedarme aquí», se repitió, consciente del peligro que lo acechaba no más detrás de él. Sin embargo, cada vez que se apartaba de la muñeca, su risa resonaba más fuerte, llenando sus oídos, atrapándolo en una atmósfera de miedo. Un grito desgarrador rompió la penumbra nuevamente. Era un sonido familiar, uno que lo llevó a recordar instantes felices con su madre, pero también un eco de dolor que se entremezclaba con su angustia. La figura de la muñeca desapareció de su vista, y momentáneamente sintió que el aire se despejaba. Si ella se había ido, tal vez ahora era su oportunidad. Corrió hacia los árboles, creyendo que podría encontrar un lugar seguro, un refugio entre las sombras danzantes. Pero, mientras corría, notó que su propio aliento se tornaba en algo pesado y tenue, casi como si el aire estuviera siendo absorbido por la oscuridad misma. Un sutil murmullo comenzó a surgir de entre los arbustos. El sonido era como un susurro, un llamado en su mente que intentaba descifrar. «Esteban, ven», decía la voz, envolviéndolo, como si algo o alguien mereciera su atención. El chico se detuvo en seco, temblando. De esa misma oscuridad surgió otra figura, más vagamente esbozada, y de inmediato se dio cuenta de que no estaba solo. La excusa de la tranquilidad, sentía en su interior, se desvanecía. «¿Quién está ahí?», preguntó, sus palabras saliéndole entrecortadas. La figura emergió lentamente de la niebla, revelando un rostro familiar, pero distorsionado por un rictus de sufrimiento. Era su madre. Esteban sintió que el corazón se le hundía al verla así, y la desesperación lo llevó a avanzar un paso. «¡Mamá!», gritó, extendiendo su mano, pero la muñeca apareció de nuevo, riendo como si disfrutara del juego. «Ella nunca volverá, Esteban», dijo la muñeca con una voz suave que helaba la sangre. Esteban sintió un frío profundo que lo invadía al escuchar esas palabras, como si las sombras a su alrededor se rieran en conjunto. Era un juego, y él estaba en el centro de todo. La figura de su madre gritó, retorciéndose como un símbolo de su agonía. «¡No la escuches, hijo! ¡Escapa!». Pero la risa de la muñeca resonaba cada vez más, como un trueno que promete tormenta. Desesperado, Esteban dio un paso atrás, pero el suelo se desmoronó bajo sus pies. Cayó a una especie de foso oscuro, y su mente pareció colapsar en la caída. La neblina lo envolvía, aplastándolo, mientras el eco de las risas se convertía en un grito ensordecedor. Cuando finalmente tocó el fondo, no era la tierra lo que sentía bajo su cuerpo, era frío vidrio que rasguñaba su piel. A su alrededor, voces desesperadas clamaban desde una distancia. Comprendió que aquel lugar estaba lleno de almas atrapadas, víctimas de la muñeca, y que su tiempo estaba contado. La puerta a la libertad se cerraba cada vez más, y sus fuerzas flaqueaban. «¡No te rindas!», clamó una de las voces. «¡Lucha!». Pero mientras tanto, en la superficie, la muñeca aguardaba, lista para llevarse a su próximo cautivo. «¡Tienes que salir!», gritó Esteban a sí mismo. En ese momento, supo que debía enfrentarse a la muñeca y no dejarse atrapar por la desesperanza. Dando un último esfuerzo, comenzó a buscar una forma de escapar de ese foso de agonía. Pero la risa de la muñeca resonaba más fuerte, desdibujando la línea entre la realidad y la locura. De repente, sintió que algo lo sujetaba desde atrás, obligándolo a mirar hacia lo que él pensaba que era la muerte. «¿Acaso eso es lo que deseas?», la muñeca le susurró, y en su interior sintió que una oscuridad lo llamaba. Dejarlo todo atrás. El reloj marcaba la medianoche, y Esteban supo que el tiempo se le acababa. La decisión que debía tomar pesaba más que su vida.
regresar hacia aquella risa helada o luchar por la luz. Pero en cada respiro, en el fondo de su ser, la pregunta seguía palpitando. ¿Realmente había un escape de la ilusión que había sido creada? Con una valentía renovada, susurró en voz baja: «No te tengo miedo». Y entonces una sombra emergió. ¿Sería el camino de regreso o simplemente la engañosa luz de la muñeca? Esteban sintió que la sombra lo envolvía como una manta pesada, pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, apretó los dientes y buscó algo, cualquier cosa, que lo conectara con su realidad. Una chispa de esperanza encendió en su pecho. «Debo salir», se repitió, mientras las voces clamaban a su alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a mover las manos sobre el vidrio frío. A cada contacto, un canto de gemidos resonaba a su alrededor, un coro desesperado de almas que habían sido tragadas por la muñeca. «¡Ayúdame!», gritaban, y por un momento Esteban dudó. ¿Realmente podría escapar o sería solo otra ilusión tejida por el ser maligno que lo acechaba? De repente, su mano encontró un borde rugoso. Era una rendija, quizás un camino hacia la superficie. Sin pensarlo, se aferró a la hendidura y comenzó a trepar, sintiendo cómo las agujas del vidrio se incrustaban en su piel. Cada movimiento era un desafío, un portal entre el sufrimiento y la libertad. Sintió que su respiración se hacía cada vez más pesada, como si la oscuridad intentara jalarlo hacia atrás. Detrás de él, un grito desgarrador emergió de las voces que se desvanecían. «¡No te vayas, Esteban!». Justo en el momento en que logró asomarse a la luz, la risa escalofriante de la muñeca retumbó en el aire. «Nadie escapa de mí», pronunció, y el eco reverberó con la fuerza de un trueno. Esteban, impulsado por el pánico, hizo un esfuerzo sobrehumano y saltó hacia la luz. Con las manos extendidas, aterrizó en el suelo, en el bosque, pero la claridad del día no le trajo alivio. La muñeca, que había creído haber dejado atrás, estaba de pie frente a él, inmóvil. Sus ojos resplandecían con una maldad infinita. «¿Crees que puedes escapar tan fácilmente?», dijo, su voz sedosa y llena de burla. «¿Qué quieres de mí?». Esteban preguntó, ya sin aliento, buscando un destello de valentía. «Quiero tu alma, y lo harás. Cada paso que des en esta noche buscarás la luz, pero solo hallarás sombras. Todo lo que amas será mi alimento», recordó la muñeca, con una sonrisa que partía el aire. El rostro de su madre volvía a su mente, y Esteban sintió cómo la desesperanza comenzaba a apoderarse de él otra vez. Pero esta vez había algo dentro de él que ardía. «No dejaré que me atraigas», murmuró en voz baja, y tuvo la certeza de que debía enfrentarse a la muñeca no con miedo, sino con fuego. A su alrededor, los árboles parecieron cobrar vida, sus ramas retorciéndose como manos largas, intentando atraparlo. Las hojas susurraban advertencias y el suelo vibraba bajo sus pies. Esteban sabía que cada decisión lo llevaría más profundo en el laberinto de la oscuridad. Con un grito comenzó a correr. Corría sin saber hacia dónde, pero con el objetivo de huir de esa risa que lo perdía. Era como si el bosque estuviera de su lado, dándole fuerza con cada pisada, empujándolo a seguir adelante. Las sombras lo rodeaban, pero un fuego dentro de él lo mantenía con vida. Pero de repente se detuvo en seco. Frente a él había un espejo, uno antiguo y cubierto de polvo, con la superficie borrosa y temblorosa como una corriente de agua. Esteban se inclinó hacia adelante y al contemplar su reflejo sintió un escalofrío recorrer su espalda. En lugar de su imagen vio la figura de la muñeca sonriendo, retorciéndose, llamándolo. «Eres parte de mí», resonó la voz en su cabeza. «Para salir debes renunciar a lo que eres. ¿Estás listo para perderte?». El instante de decisión se congeló en el aire, y Esteban supo que debía tomar un camino,
Pero, ¿cuál sería esa elección? La muñeca se aproximaba, una hoguera de malicia en sus ojos. Este encuentro era solo el principio, y el horror aún estaba por desatarse. ¿Realmente podía escapar de lo que vendría? Mientras el espejo temblaba y las sombras se afilaban como garras listas para el ataque, Esteban tuvo una revelación desgarradora. Este sería su enfrentamiento, su lucha final. Si lograba conquistar no solo a la muñeca, sino a sí mismo, a sus miedos profundos. Pero en el fondo, había alguna salida, Y así, allí se quedó atrapado por su propia duda. ¿Se atrevería a enfrentarse a lo que había en su interior o todo lo perdería al cruzar esa línea? La risa de la muñeca se desvaneció, dejándole con una incertidumbre aterradora y la certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio del bosque se hizo más denso, como si incluso los árboles respiraran con temor. Esteban se dio cuenta de que el espejo seguía reflejando la sonrisa de la muñeca, cada vez más cerca, cada vez más temible. Instintivamente retrocedió, pero la imagen no desapareció. Era una prisión de cristal, una puerta hacia lo desconocido. No podía dejarse llevar por el pánico. Esa era exactamente la debilidad que la muñeca deseaba explotar. Desesperado, miró a su alrededor. Los árboles parecían encerrar lo que alguna vez había sido una ruta familiar. ¿Debo enfrentarme a ella aquí y ahora?, pensó, sintiendo su corazón acelerar aún más. Recordó las historias que su abuela solía contarle sobre las almas perdidas y los pactos oscuros, esas advertencias que siempre tomaba como cuentos. Pero ahora la lección resonaba en su mente como un eco aterrador. Las advertencias eran más reales de lo que imaginaba. «No voy a ser parte de ti», gritó, llenando su voz de determinación. La muñeca rió, un sonido helado que atravesó sus huesos. «Eso ya se verá», respondió, mientras el bosque vibraba con una energía primitiva. Sin pensarlo, dio un paso hacia el espejo, extendiendo su mano temblorosa hacia la superficie. Al contacto, una corriente de frío lo recorrió por completo, y visiones de pesadilla comenzaron a fluir ante sus ojos. Vio a sus seres queridos, atrapados en sombras, sus ojos llenos de terror, mientras luchaban por gritar su nombre. Los gritos se entrelazaron con los ecos de la muñeca, creando una sinfonía aterradora. «¡Esteban!», llamaron. «¡Ayúdanos!». El horror lo inundó. No podía dejar que eso se convirtiera en su realidad. Sin más tiempo para dudar, giró en busca de una salida. Corrió con más fuerza, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies, como si el bosque mismo intentara detenerlo. Pero tenía que llegar al final, tenía que encontrar la luz. Mientras corría, un destello apareció entre las sombras, una pequeña cabaña, desmoronada y olvidada. Su instinto le decía que debía refugiarse, que quizás allí encontraría respuestas o al menos un tiempo para pensar. Se precipitó hacia la entrada empujando la puerta, que chirrió como si intentara advertirle de algo más que solo el silencio. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, una atmósfera opresiva que le recordaba a su niñez. En una esquina, una vela a medio consumir emitía un débil parpadeo. Se acercó, sacudido por la idea de que incluso ese faro de luz podía ser un engaño. Al encenderla, las sombras danzaron en las paredes, dando vida a figuras que parecían burlarse de su angustia. Las risas de la muñeca resonaron en su mente. «¿Crees que puedes esconderte, niño? Te estoy observando», murmuró, cada palabra como un susurro siniestro que lo envolvía. Frente a él, la mesa central estaba cubierta con objetos extraños. Un viejo libro con símbolos de protección, un espejo aún más pequeño que el de antes y un amuleto desgastado, como si hubiera sido dejado allí por alguien que intentó, sin éxito, librarse de la maldición. Con rapidez, Esteban tomó el libro y lo hojeó mientras el miedo crecía en su pecho.
páginas llenas de encantamientos y rituales parecían llenarse de vida bajo su toque. El tiempo se desvaneció como el brillo de la vela. La risa de la muñeca se tornó en alaridos furiosos cuando ella se dio cuenta de que tenía una oportunidad. «¡No puedes escapar de mí!», gritó, y Esteban finalmente entendió. La verdadera batalla estaba por venir. Al cerrar el libro, una visión le atravesó nuevamente la mente. La muñeca, con sus ojos malignos fijos en él, esperaba ansiosamente su próximo movimiento. Su pecho se hundió en la incertidumbre. Quizás lo que había aprendido en el refugio era suficiente para enfrentarse a ella, o tal vez todo era parte de un plan aún más oscuro. Con el amuleto en una mano y el libro en la otra, Esteban sintió que cada decisión lo llevaría más cerca del destino que tanto temía. La cabaña crujía y el bosque gritaba en su interior. ¿Podría cambiar su destino antes de que la muñeca reclamara más que solo su alma? Las sombras lo acechaban desde todos lados y el tiempo se desvanecía rápidamente. Entonces un sonido rompió la penumbra, el crepitar de pasos acercándose. ¿Habría alguien más ahí fuera o solo era el eco de su propia desesperación? El terror se adueñó de su mente cuando se dio cuenta de que las sombras no eran lo único que lo acechaba en la oscuridad. La verdadera pregunta era, ¿estaba listo para enfrentarse a su propia sombra? Esteban se congeló. El sonido de los pasos se amplificó, resonando en el interior de la cabaña como un tambor en su pecho. Atemorizado, su mirada se dirigió hacia la puerta, donde la oscuridad parecía engullir la luz de la vela. Un borde de pánico se coló en su corazón, mientras el eco de los pasos se acercaba, cada vez más distintivo. «¿Quién va?», preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz, consciente de que cualquier debilidad podría ser su perdición. La risa de la muñeca resonaba en su mente, burlándose de su miedo. «¿Te atreves a preguntar? Soy yo quien decide si te dejo vivir». El sonido se detuvo. Esteban se erizó al sentir una presencia más allá de la puerta. Imaginó el rostro de la muñeca, sus ojos reluciendo con un brillo oscuro. Con cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado. El espejo pequeño sobre la mesa captó su atención. «Tal vez», pensó, «tal vez esto sea la respuesta». Rápidamente se acercó al espejo, sintiendo la necesidad de mirarlo, de encontrar una pista en su reflejo. Sin embargo, en el momento en que se inclinó, la imagen se torció, revelando no su propio rostro, sino una figura encapuchada que lo observaba desde el otro lado. La silueta no parecía humana. Sus ojos brillaban como brasas, y una sonrisa amplia abarcaba su rostro como si estuviera preparada para devorar todo lo que encontraba a su paso. Un grito se ahogó en su garganta. «¡Sal de ahí!», suplicó, sintiendo una oleada de terror. Pero las palabras no lograron cruzar la delgada barrera entre su mundo y el de aquel ser. La figura al otro lado hizo un gesto como si invitara a Esteban a cruzar a su mundo, a olvidar su realidad y abrazar el horror. En ese instante, los pasos resonaron nuevamente, esta vez acompañados de un susurro helado que atravesó la cabaña. «Déjanos entrar», decía una voz que se retorcía con la desesperación. «Tú no eres el elegido, pero puedes ser parte de nosotros». Esteban sintió que el frío se apoderaba de su cuerpo. La cabaña comenzó a girar a su alrededor, mientras una ráfaga de sombras se introducía por la puerta, como tentáculos buscando su presa. En un impulso, dejó caer el espejo y alcanzó el libro, su mente buscando entre las páginas una solución, un encantamiento que pudiera salvarlo de esta pesadilla. «¡Protección!», gritó mientras buscaba con dedos temblorosos. Las palabras de su abuela resonaban en su cabeza. «Hay poder en el conocimiento, en los rituales olvidados. Encuentra lo que necesitas». Finalmente, encontró un texto marcado, el ritual de destierro. Su corazón latía con fuerza al leerlo,
pero cada palabra lo acercaba más a la verdad y a la maldición. Mientras la figura encapuchada se acercaba, las sombras se retorcían y se acercaban más. Esteban supo que no tenía tiempo que perder. Hizo un círculo con sal en el suelo, recitando las palabras antiguas que parecían resonar más allá de la cabaña, más allá de su propia realidad. En el nombre de lo perdido, me levanto ante ti, oscuridad que devoras, vuelve a tu origen, retrocede. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, una risa espeluznante sacudió las paredes, retumbando como trueno. ¿Crees que puedes simplemente desterrarme? No sabes lo que te espera. Afuera, los árboles temblaron con violencia y una ráfaga de viento descarnado atravesó las ventanas, haciendo que la puerta se cerrara de golpe. Las sombras conspiraban, girando a su alrededor, mientras el aire se tornaba denso, como si la cabaña misma estuviera viva en su contra. Esteban no se detuvo. Siguió hablando, cada palabra un ancla a su humanidad. Pero el susurro de lo encapuchado era más fuerte, convirtiéndose en un coro aterrador que parecía querer devorarlo. Si te atreves, ven a mí. Ya no hay vuelta atrás. Entonces un fuego oscuro estalló al fondo de la cabaña. La figura encapuchada se abalanzó sobre él, sus ojos brillando con hambre y furia. ¿Podría realmente lidiar con este nuevo terror? Se dio cuenta de que estaba lidiando no solo con la muñeca, sino con algo aún más profundo, más antiguo. En ese momento comprendió lo que debía hacer, lo que estaba en juego. Y en el eco de la risa de la muñeca, una pregunta retumbó en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para salvarse? ¿Y a quién tendría que sacrificar en el camino? Las sombras se agitaban. El verdadero horror estaba por revelarse. Esteban sintió que el aire se espesaba aún más, sus pulmones luchando por tomar aliento. La figura encapuchada se deslizó hacia él, no caminando, sino flotando, como una sombra que se negaba a ser contenida. La risa burlona resonaba en su mente, cada carcajada un eco de su propia desesperación. «¡No! ¡Retrocede!», gritó con todas sus fuerzas, pero sus palabras parecían perderse en la vorágine de sombras que lo rodeaban. El círculo de sal, aunque elaborado con cuidado, vibraba en el suelo, como si la oscuridad intentara romperlo. El fuego oscuro en la esquina crecía, llenando la cabaña con un fulgor inquietante, tan antiguo como el horror que Esteban presenciaba. «No hay ritual que pueda salvarte», dijeron las sombras, susurros retorcidos que rodeaban su mente, como serpientes enredadas. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela. La fe es el primer paso para cerrar las puertas que buscan abrirse. Con esa idea aferrada a su intelecto, miró de nuevo la figura que lo acechaba. Los ojos encendidos le devolvieron la mirada. Pero Esteban sintió que alguna chispa de su determinación resplandecía también en su interior. Tal vez no hay vuelta atrás, pensó mientras comenzaba a recitar una nueva oración, esta vez enfocándose no solo en el destierro, sino en el poder de su propia voluntad. Cada frase que salía de su boca era un escudo contra la desesperación, un destello de luz en la oscuridad. Las sombras empezaron a vacilar, como si la fuerza de su convicción estuviera descosiendo los hilos del terror que los ataba. «No me llevarás», dijo Esteban, cada palabra enrojeciendo el aire, cada silencio un latido de su corazón. De repente, el silencio fue penetrado por un grito desgarrador que hizo temblar las paredes. La figura encapuchada se dobló y se estiró, como si luchara contra una corriente invisible. Esteban podía sentir cómo su propio poder se intensificaba, radiante, como fuego recién encendido. No solo se trataba de su supervivencia, también era una lucha por la verdad. Las sombras se retorcieron a su alrededor, intentando atraparlo, pero él no se detuvo.
En su mente recordó a la muñeca cómo encarnó ese terror durante tantos años, cómo había traído consigo el dolor. Este no era solo su destino, sino el de muchas almas atrapadas en el ciclo de horror. ¡Suéltame!, gritó, y mientras lo hacía, el espejo que había caído al suelo brilló intensamente, enviando una onda de luz a través de la cabaña. La figura encapuchada retrocedió, sus ojos de brasas ahora llenos de incredulidad. Esteban se dio cuenta de que el espejo era más que un simple objeto. Era un portal, la conexión entre su mundo y el de las almas perdidas. El destello de luz representaba una oportunidad, un último recurso para romper el ciclo. Sin embargo, en el mismo instante en que ese pensamiento cruzó su mente, una voz resonó en su interior. «Sacrificio, Esteban, sacrificio». La advertencia lo golpeó como un puñetazo, y sus ojos se abrieron de par en par en terror total. Sacrificar algo, o a alguien, para salvar su vida. La luz del espejo creció, y las sombras comenzaron a desvanecerse, pero una última mirada de la figura encapuchada mantuvo a Esteban atado. La sonrisa retorcida transmitía un mensaje claro. El verdadero horror aún no había sido revelado. Mientras el espejo estallaba en millones de fragmentos, una pregunta prendió fuego en su pecho. ¿Estaría dispuesto a perder su propia humanidad para asegurar su salvación? Y en la cabaña, en la oscura quietud posterior a la explosión, la risa de la muñeca resonó una vez más, recordándole que había algo más malvado esperando en la penumbra, listo para tomar su lugar. La luz titilante iluminó el caos, pero Esteban sabía que esa señal también traía advertencias. En su mente, la imagen de su madre, su voz y su amor, todo lo que había luchado por proteger, afloró con una claridad devastadora. La muñeca, esa abominación que había desatado el horror, no podía definir su verdad. ¡No!, gritó con la fuerza de un volcán despierto. En la contraparte del espejo vio las almas atrapadas y sintió su dolor, un eco del tiempo, un grito desgarrado. Si tenía la oportunidad, no solo podría salvarse, sino también liberar a otros. Con una determinación feroz, apretó el libro que había descubierto en la cabaña y recordó el ritual de protección que había aprendido. No había tiempo que perder. Sacó un poco de sal y la distribuyó en un círculo mientras sus manos temblaban. Cada palabra de poder era como una bomba de luz golpeando la oscuridad que lo rodeaba. «Soy el arquitecto de mi destino», dijo en voz alta, sintiendo que el aire se electrificaba. La figura encapuchada, una sombra que había funcionado como su verdugo, comenzó a flaquear. Esteban no iba a ceder ante el miedo. Ni él ni su madre habían estado dispuestos a rendirse, y eso le daba fuerza. Las risas de la muñeca se tornaron en gritos, un eco de rabia y desesperación. La luz del espejo seguía brillando intensamente, iluminando cada rincón. En un claro acto de fe, extendió ambos brazos hacia el reflejo y clama: «Por las almas inocentes atrapadas aquí, te destierro». Las palabras resonaron en el universo, creando un sonido armónico que llenó el aire con esperanza. La figura encapuchada chilló mientras las sombras se replegaban. El eco de la risa se desvanecía, y en su lugar un silencio profundo y penetrante comenzó a llenar el espacio. Justo cuando el portal pareció abrirse, una mano fría se aferró a Esteban. La muñeca apareció con una ferocidad despiadada. «No dejes que salga». Un susurro sibilante fue su último recurso, pero Esteban fue más rápido. «Estás atrapada en mis miedos, pero no más», aulló Esteban con toda la voz que encontró, mientras arrojaba el amuleto al espejo. Un destello de luz cegadora lo envolvió todo. La muñeca fue absorbida por la luz, dejando a su paso un vacío aterrador, y en ese instante los rostros de los atrapados comenzaron a irse, uno a uno. Eran sus lágrimas, sus sufrimientos, y sabía, finalmente,
que estaban libres. La luz encandiló la cabaña, y en un último giro, Esteban vio a su madre frente a él. «Esteban», su voz llenó el aire. «Lo hiciste, hijo. Lo lograste». Aun con la niebla de sombras escurriéndose, su madre le sonrió, y él sintió el amor intenso que siempre había compartido. No había más dolor, no había más oscuridad. En un giro de la realidad, la casa fue devorada por la luz, transformándose en un refugio de paz. Los árboles brillaban, la vida se renovaba. Esteban se sintió ligero, como si las cargas del mundo se hubieran levantado de su espalda. Sin embargo, sabía que la batalla había dejado cicatrices. Había aprendido que la oscuridad también vive dentro de cada uno de nosotros, y enfrentarse a ello era el verdadero desafío. De vuelta en su barrio, las luces de la calle iluminaban su camino. Se sentó en un banco sintiendo el latido de su corazón regresar a la normalidad. La vida, ahora, era un regalo apasionado y crudo. Sobre todo, Esteban sabía que nunca olvidaría lo que había enfrentado y, lo más importante, lo que había liberado. «Mamá, ¿estás bien?», murmuró, sintiendo la brisa suave acariciar su rostro. No más sombras. El futuro aún era incierto, pero estaba listo para vivirlo. No olvides, amigo, que siempre habrá sombras acechando, pero también hay luz, una luz que cada vez que conviertas tus temores en valor, brilla más fuerte. Recuerda que el verdadero poder reside en enfrentar tus miedos, en enfrentarte a ti mismo. Ahora, si has disfrutado de este espeluznante relato y quieres más historias como esta, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. Dale al botón de like para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nuestra comunidad. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y qué te pareció el desenlace. Es tu momento de brillar. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo.